Estuvimos viendo estas cuestiones generales, que son unas condiciones como que contextualizan nuestro pensamiento, nuestro diseño en cuanto a la vivienda colectiva multifamiliar. Ahora lo que me interesa es recorrer, son creo 5 o 6 referentes, y ver cuáles han sido las estrategias y operaciones para entender el espacio, desde el espacio privado al espacio público, a partir de insertarse en ámbitos urbanos concretos determinados. Y empezamos con unas viviendas de Cribos García, en calle 8 y 65 y diagonal 111, acá está mal, es diagonal 111, que bueno, en este proyecto la idea de espacio público compartido es la que motiva a pensar esta calle interna, que es como el eje del conjunto, como un ámbito cotidiano y potenciarlo en el proyecto a partir del diseño de esa misma calle, ¿sí? Una calle longitudinal que conecta, como si fuese un pasaje, dos espacios públicos, que es diagonal 111 y calle 8, y sus espacios aledaños, como son las veredas. Esta idea de repensar la manzana tradicional platense a partir de buscar espacios de asociación internos, ¿sí?, que mejoren las condiciones y las relaciones vecinales. Y lo logra a partir de esta alineación, ¿sí?, de dos piezas alineadas que van a definir una calle interna del conjunto, con, bueno, acá lo vemos cómo incorpora en una vista larga esta situación de la plaza, también que se encuentra dentro de este contexto, ¿sí?, de ubicación, y cómo a partir del manejo, vamos a esta diapo que me parece que es más explicativa, cómo el manejo de la escala, ¿sí?, de dos piezas que van a atravesar esa calle, de dos piezas en altura, como es esta, que va a dejar una escala más controlada hacia calle 8, y no va a ser de la misma manera, sino que hay una ampliación de escala hacia diagonal, ¿sí? Entonces, las diferentes formas de manejar la escala de los accesos va a permitir la relación con las preexistencias con las que se encuentra este proyecto. Por otro lado, la definición de estos bordes, ¿sí?, del conjunto, que llegan a definir una plaza de acceso, el reconocimiento y la jerarquización y el ensanchamiento de un espacio público de vereda para provocar ese ingreso al conjunto, que después, una vez que provoca el acceso, lo va a amplificar a partir de la escala y va a ir generando una situación de cambios de escala y de percepciones diferentes a partir del recorrido de esta calle que lo vemos con línea amarilla. Esa calle, que esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, que es sobre la organización y el armado, que no es ahora, no es en este momento, pero bueno, va a definir la serie de accesos hacia las distintas viviendas. Entonces, más allá de la ubicación de los volúmenes alineados según esta calle interna, el proyecto es relevante o va a tomar como importancia en términos de la reflexión sobre el corazón de manzana platense, ¿sí? A partir de la recreación de esos espacios, que no se den en fondos de parcela privada como estamos por ahí habituados, sino que esos espacios se brinden a espacios recreativos, de encuentros y de rescate de actividades como la charla, el esparcimiento y el juego.
Este va a ser un tema que va a ser pensado también a lo largo de la historia por varios autores, que no lo vamos a ver ahora, pero tiene que ver, y que lo dejo así como abierto, va a ser fundamental en cómo repensar los espacios privados de la manzana, ¿sí? Para beneficio de la ciudad. Y bueno, y así es que volvemos a esto mismo, el acotamiento y el manejo de las escalas también es enfatizado por la situación de puente, pero también por la situación que logra, y acá vemos a partir del cruce de visuales, ¿sí? De la permeabilidad, el esponjamiento que esto permite en la ciudad, en ese sector de ciudad, y también aspectos que tienen que ver con las relaciones en cuanto a la orientación, a la incidencia, ¿sí? De los rayos solares, a la proyección de las sombras de estos volúmenes, ¿sí? Y a las ventilaciones cruzadas, como dijimos. Este sector urbano va a estar potenciado por relaciones, acá lo vemos en imágenes, de transparencia, de permeabilidad visual, y todo como llevado desde el diseño a partir de esta situación de pasaje, de calle peatonal que une dos sectores de este sector de ciudad, une dos partes de este sector de ciudad. Bueno, acá creo que... una cosa también importante que, y ahí ya vamos un poco al armado, pero es importante en cómo esta idea de recorrido del cero está enfatizado por una densificación del nivel cero, ¿sí? En planta baja, o la planta baja acompaña estas elaboraciones que el proyecto se propuso en términos de la vida vecinal. O sea, viene alimentada este objetivo de ampliar las posibilidades de encuentro a partir de la densificación del nivel cero. Vamos a ver más adelante que a medida que vamos subiendo, ¿sí? que aparecen los recorridos verticales, la densificación va a ir disminuyendo. Hay un respeto, por otro lado, por la escala del entorno, a través de la idea de continuidad, de alturas, contactándose con las preexistencias, terrenos vecinos, y el hecho de también el manejo de los planos de acceso, ¿sí? de tener accesos en diferentes niveles, permite esas variantes en la escala y en las condiciones de privacidad. Bien. Vamos a otro caso que son las viviendas en la Haya de Mateo, ¿sí? Estos casos están puestos cronológicamente y van variando de ejemplos locales a ejemplos internacionales, pero todos van a mantener esta cuestión que veíamos al principio, de ver cómo han logrado, han alcanzado ciertas calidades espaciales internas, externas, cómo han trabajado los espacios de asociación, en algunos casos valorizándolos y en otros casos utilizándolos como componentes esenciales y que enriquecen al conjunto. En este caso, las viviendas de Mateo en la Haya de 1993 están insertas dentro de un contexto de un festival, ¿sí? En este momento, el autor que diseña como el master plan todavía trabajaba para el estudio OMA, y va a tener que ver con una especie de master plan para recibir 200.000 viviendas. Son, sí, instrumentos a la hora de proyectar que
se van a definir como ciertas tipologías, ¿sí? Ciertas tiras, vamos a llamarla, en otros lados lo pueden ver eh, presentado como bloques, pero que bueno, que fundamentalmente se diseña un conjunto, ¿sí? Un master plan urbano para, en la situación de una autopista que finalmente no se construyó. También esto tiene que ver con la proporción utilizada de cada uno de los volúmenes de vivienda. Entonces el proyecto se desarrolla en una franja de 40 metros de ancho y varios kilómetros de largo, organizando 3 sectores de diferentes densidades. Bueno, finalmente lo que importa es que Mateo va a diseñar, le va a tocar la realización de 16 viviendas como parte de esta estructura repetitiva y de regulaciones del entorno, en tanto van a dejar ciertos espacios libres entre uno de los volúmenes y otros. La pieza arquitectónica que va a desarrollar Mateo es única, es una pieza compacta de 4 niveles de altura. Esta pieza va a ser importante en términos de una de las cosas también que lo hemos conversado en la reunión anterior, en la clase anterior, sobre cómo el corte organiza el edificio, ¿sí? Cómo la sección del edificio es el edificio. Y en estas viviendas de Mateo, eso se da de una manera muy explícita, muy clara. Está concentrado el programa en casi toda la pieza arquitectónica, ¿sí? A partir de este corte, que este corte tampoco quiero adelantarme, pero lo van a ver el año que viene. Es el corte de Mateo de estas viviendas de Mateo toma como antecedente el corte de la unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier, de 1947, que va a buscar resolver un problema de vivienda colectiva y masiva, ¿sí? De posguerra, pero que Mateo lo retoma para desarrollar casi el cuerpo principal del edificio. A este corte donde se va a dar una situación de eficiencia circulatoria, ¿sí? Donde desde esta circulación se va a acceder a una de las, bueno, o en este caso, desde una sola circulación se van a acceder a 2 niveles de vivienda, que además esos niveles se van a desarrollar en doble altura, esto lo va a realizar esta sección a partir de otro nivel relacionado con el cero, estrictamente relacionado con el cero, por el cual además se va a acceder a esa vivienda por situación de jardín de un lado y creo que estacionamiento por el otro. O sea que en la planta baja se vincula directamente al cero y a los jardines privados de cada una de las viviendas. En los pisos superiores, esas circulaciones van a conducir a varias casas buscando un rendimiento, una eficiencia del sistema de movimiento, que bueno, es una de las como pautas o premisas y estrategia de diseño de Mateo, ¿sí? Acá lo vemos. También vemos, en cuanto al armado lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque no es lo que nos interesa ahora, pero sí como situaciones que tienen que ver con la economía o el pensar el edificio desde desde la resolución técnico-constructiva, va a hacer que pensar que todo el edificio va a generar que el edificio se diseñe a partir de una idea de prefabricación, ¿sí? La estructura comprendía paredes de hormigón que soportaban las losas de piso, todas prefabricadas y ensambladas con una velocidad rápida, o sea, se pretendía esa cuestión acelerada de la construcción. La estructura básica del edificio estaba contenida, la vemos acá, estaba contenida en ambos extremos por paredes
contra las cuales se aprovecharon y se construyeron las escaleras principales y de emergencia, ¿sí? Estas estructuras generales que vemos en cuanto al diseño de las escaleras tenían que ver también con un orden constructivo general. Bien. Vamos a ver. Bueno, otro de los aspectos que, así como veíamos que la sección del edificio, el corte, organiza o es parte fundamental de la idea, aquí también el pensar el panel como base de la idea es fundamental, ¿sí? El espacio vacío y la pared aspiran a ser uno en esta unidad, en este agrupamiento de la vivienda. Además, forman como estas ideas son acompañadas por una resolución o un diseño que tiene que ver con el panel pensado desde lo cromático, ¿sí? Y que el color no es un color impuesto o como un solo artilugio de diseño, sino que tiene que ver con que separa las diferentes partes, ¿sí? Como en algunos aspectos sirve para unificar la fachada que tiene que ver con el norte, y en ese caso la ventana y panel se transforman en uno mismo. O sea, como a veces la ventana forma parte del panel de color, en otros casos el panel de color es ciego, pero todo esto va generando una variedad, ¿sí? Que habla de la importancia de pensar la envolvente, ¿sí? Fíjense que en este caso el panel está dispuesto de manera horizontal, en el otro caso está en vertical, en la fachada anterior, a ver acá, y cómo esas cuestiones que tienen que ver con el diseño tienen que ver con pensar esta piel como una envolvente, ¿sí? Como envolvente, que va a definir esta relación interior-exterior, que va a definirla de una manera con estructura liviana, ¿sí? Revestidas con estas láminas panel, y que, bueno, van a definir cuestiones dimensionales, modulares, cuestiones que están relacionadas con la orientación, con la ventilación de las fachadas, o sea, una serie de situaciones que parecerían no o ser menores en términos del diseño, y que en este caso la envolvente adquiere una preponderancia eh, inusual, digamos, en este momento, o sea, estamos hablando de 1993. Otro de los casos que es en Viena, también en el mismo año, autores son, bueno, Henke y Scherich, este es un ejemplo que nosotros en tercero lo trabajamos mucho, y se trata en este caso, así como en Mateo veíamos que hablábamos de un volumen aislado y que va a trabajar mucho desde las cuestiones propias, interiores, en este caso se pone en juego este conjunto edilicio, este edificio, en tanto completamiento, ¿sí? En tanto estudio y análisis de cuáles eran las preexistencias. Entonces acá es claro en términos de proyecto y estrategia cómo es un completamiento de manzana que va a trabajar la proporción alargada para darle una cierta continuidad a la preexistencia con la que se encuentra. Esta pieza arquitectónica que le va a dar alargada, longitudinal, de proporciones alargadas, que le va a dar continuidad, va a quebrarse para articularse con otra pieza mucho más corta que va a cerrar esta manzana. Esa pieza más corta es la que se va a relacionar a una preexistencia, una especie de espacio recreativo y deportivo que había. Pero también es importante que no solo desde lo volumétrico esto va a trabajar a partir de ciertas proporciones y reconocimiento de piezas arquitectónicas en relación a la preexistencia, sino que también
va a lograr una continuidad de los niveles 0 a partir de unas cuestiones programáticas específicas que van a tener que ver con un diseño de comercios. Asimismo, una de las fachadas va a continuar ese ritmo impuesto por los edificios preexistentes. Y fundamentalmente, en este caso, cómo ese entorno urbano, esa situación pública de la vereda, se va a resignificar, se va a jerarquizar a partir de la riqueza espacial de la gran altura, la casi cuádruple, quíntuple altura, que se ubica en el encuentro de estas dos piezas, arquitectónicas, definiendo un hall abierto, permeable, donde se van a ubicar el núcleo principal de circulaciones verticales. Esto lo vemos en planta, donde aparece este núcleo vertical, el principal de circulaciones verticales, que ya entramos en la etapa de armado, por eso solamente lo voy a esbozar, pero cómo esta situación de jerarquización del acceso se va a relacionar al entorno urbano donde le toca actuar. Y dejando por otro lado una circulación secundaria mucho más, bueno, acá lo vemos de nuevo, mucho más escondida, digamos. Entonces, este edificio se va a componer de dos piezas arquitectónicas, como veíamos, una de proporciones más alargadas, otra de proporciones más cortas, pero que van a abrazar un patio interior a partir de esa continuidad. Y van a cerrar esa manzana alargada que donde les tocaba intervenir. Esta, a ver si pasamos una diapositiva. Sí, bueno, no, en este momento no diría más de estas situaciones, pero bueno, cómo también pensar esta longitudinalidad, ¿no? Para la etapa de armado y de organización, esta longitudinalidad de las piezas arquitectónicas van acompañadas del diseño del sistema de movimientos. Y en este caso, si atendemos a cuestiones que tienen que ver con el lenguaje y la materialidad, cómo esa envolvente de fachada modulada y flexible va a tener en cuenta las preexistencias con las que se encuentra ese ritmo de las fachadas preexistentes, de los volúmenes preexistentes, pero en este caso lo pongo como también a consideración en términos de que va a generar esos filtros entre el espacio totalmente público y el privado. ¿Sí? Entonces, hay una idea de que la modulación y la flexibilidad de esa envolvente tiene que ver o se adapte a la estructura, o que esa estructura exterior de la envolvente se adapte a las necesidades individuales del usuario, sin perturbar el ritmo de las fachadas que se está buscando. Por otro lado, este diseño de las galerías que vemos acá en corte, ¿sí? Estas circulaciones, ese diseño va a tener que ver con el permitir y el retranqueo de esta circulación superior, va a permitir, ese retranqueo va a permitir una mayor cantidad de ingreso de luz y aire al patio mediante justamente el escalonamiento de los niveles de circulación. Vemos acá cómo esas situaciones se dan en cuanto al asoleamiento, la apertura visual de los niveles superiores, y también cómo hay una relación, lo volvemos a ver en el corte o a ver en esta situación, entre programa y flexibilidad, que está dada también por tanto los antepechos, a ver acá, tanto los antepechos, ¿sí? Que se constituyen en circulación,
cómo la separación de esa circulación de la fachada de vivienda y del acceso a la vivienda va a permitir todos esos filtros y esa gradación espacial que veíamos como una de las condicionantes de diseño importantes a la hora de lo que es la vivienda colectiva. Bueno, sí, no demasiado más para decir, creo que ya no quiero ocupar mucho más espacio, pero bueno, en este caso la potencialización de la altura, ¿sí? Acá vemos a través de esta especie de terraza ese panel corredizo o persiana corrediza de una mampara, una galería abierta que puede ser cerrada, como en el espacio interior también esta utilización del panel corredizo y de un equipamiento móvil permite cuestiones que tienen que ver con lo que veíamos al principio de la búsqueda de diferentes calidades espaciales, la adaptabilidad, la versatilidad del espacio. Vamos ahora a un conjunto que fue parte de un concurso privado, ¿sí? Que van a ganar los arquitectos del estudio Hampton Riboira en un conjunto que se va a desarrollar en Palermo Chico, en un extremo de un barrio residencial, donde como preexistencia van a pasar las vías, ¿sí? De ferrocarril. La calle Salguero va a estar enfrente de un shopping Costa Salguero, ¿sí? Entonces, bueno, una situación algo compleja, variada de preexistencias. Entonces, el estudio expresa que se trata de un conjunto de viviendas que intentan buscar una escala doméstica, ¿sí? Y a partir de la ocupación de trabajar con este formato de parcela de espacio lleno y espacio vacío, van a tratar de integrar ese espacio vacío a una situación que se va a transformar en el jardín del conjunto, o acompañar una especie de parque lineal del ferrocarril, y por otro lado van a abrirlo, ese espacio o ese formato lleno vacío de la parcela se va a abrir a la situación de mayor asoleamiento, ¿sí? A la buena orientación, el norte, conjunto. En relación al entorno también, el conjunto va a proponer un diálogo con el Río de la Plata, eso es parte de la memoria de los autores y de la memoria descriptiva, a partir de la utilización del color marrón, ¿sí? En los paramentos principales, intentando que el contraste de ese color marrón y el blanco de las carpinterías potencie la reciprocidad, podemos hablar de reciprocidad en términos del sitio, ¿sí? Además de la utilización, bueno, de losas y mosaicos venecianos que ellos establecen. Si atendemos a cuestiones que tienen que ver con la geometría, la parcela es angosta, como veíamos, hacia el lado la calle San Martín de Tours. Yo no mencioné que esta parcela tenía como borde esta avenida Salguero, las vías del tren, una medianera y la calle San Martín de Tours. Y en este caso toma importancia esta cuestión del angostamiento de la parcela, ¿sí? de reconocimiento de una geometría y una proporción dada por la parcela, ya que se van a concentrar hacia el lado del barrio, ¿sí? Hacia ambos lados del barrio, los accesos. Entonces, si consideramos el angostamiento de la parcela y casi la triplicación de esa medida hacia el lado de la avenida Salguero, vamos a ver, y que además está el enfrentamiento hacia la preexistencia del centro comercial, del shopping,
vamos a ver que hay una estrategia particular de ubicación de los accesos en función a esa situación, ¿sí? De querer cerrar esa cara hacia el shopping y que la desfavorece también porque es hacia la buena orientación, pero priorizar en este caso un acceso principal y de jerarquía, como vamos a ver en alguna de las imágenes del acceso, desde la calle San Martín de Tours. No se reconoce, en este caso no podemos hablar de una tira pura, ¿sí? Una tipología pura, porque, y en esto hacen énfasis los autores, querían asimilar las plantas urbanas, las plantas a casas urbanas, buscar esa escala doméstica que mencioné al principio. Entonces, la longitudinalidad dada por la pieza arquitectónica que cerraría ese conjunto acompaña además la organización de las circulaciones, ¿sí? Y que quedan, o sea, esta circulación secundaria, podemos decir, que colabora en ese cierre del conjunto, va a ser subsidiaria de una circulación principal volcada hacia la medianera, ¿sí? Que enfatiza esa relación de lleno y vacío que hablaba yo en cuanto al tema de que la parcela se va a ocupar desde una idea de formato lleno, formato vacío. ¿Sí? Y va a definir esos accesos secundarios por este lado y principal por este otro. Bueno, eso es más de lo que dije, pero bueno, es importante señalar cómo las condicionantes de proyecto en algún momento se ponen en juego y se deben como equilibrar o pensar, ya que en este caso la apertura hacia la mejor orientación implicaría que este volumen no cierre ese conjunto. Y sin embargo, priorizaron una situación de privacidad interna lograda a través del resguardo de los ruidos y vistas también menos estimulantes, como puede ser el encontrarse con la escala de un shopping de borde. Entonces, bueno, no sé si hay algo más acá en este caso. También es importante señalar la diferencia de esta idea de pasaje interior propio del conjunto cuando lo comparamos con, por ejemplo, las viviendas de Diagonal de Cribus García, donde ese conjunto va teniendo una sucesión de situaciones que van a manejar la escala, la proporción, y en este caso es un pasaje, pero que no, las calidades espaciales las va a trabajar una vez que ingresamos a la vivienda a partir de una apertura visual, de lograr captar el mejor asoleamiento y la mejor orientación, y no a partir de distintas situaciones perceptivas que se van a dar en ese recorrido. Bien, acá vemos, bueno, esta cuestión de que veíamos al principio, de revelar el comportamiento estructural a partir de la utilización del hormigón visto en paramentos, ¿sí? De las terrazas. Volvemos este sería el acceso por la calle San Martín de Tours, como la jerarquización de ese acceso lo marca como un acceso principal. Esto también es importante, la legibilidad y el reconocimiento que adquieren los accesos, aún en un conjunto de 20 viviendas, como las que les tocan trabajar a ustedes, que muchas veces no hay un acceso único, sino que el acceso secundario acompaña y refuerza esa idea de recorrido que puede llegar a ser parte de una estrategia de diseño, ¿sí? Donde se van recreando situaciones domésticas, en este caso los accesos por semicubiertos, las terrazas con parrilla, ¿sí? Los patios bien orientados y bien iluminados, balcones también diseñados como filtros de privacidad y asoleamiento, como veíamos en el conjunto en Viena de Henke. Bueno, y un montón de situaciones que
que más allá de ser una vivienda, permiten una diversidad programática necesaria, permiten y son necesarios en esa diversidad programática. Bueno, este creo que es el último, sí, este es el último, me parece que es el último trabajo que como referente. Estas son unas viviendas en bloque en Madrid. Son viviendas de 35 metros cuadrados cada una para jóvenes, pensémoslo de esta manera, o sea, pensemos las alternativas también que en todos estos ejemplos fui tratando de mostrar en términos de entender la heterogeneidad del usuario, la idea de que la familia tradicional ha cambiado y sigue cambiando, ¿sí? Que hoy vamos a hablar de familias ensambladas y de todo tipo de edades conviviendo en el mismo espacio de habitar. Entonces quisiera que vean el abanico de posibilidades en este sentido. Bueno, en este caso, en este sector de Madrid, se va a trabajar la influencia de los espacios libres en ese conjunto. Entonces, más allá de estar atentos a cuestiones que tienen que ver con parámetros dimensionales o jerarquías viarias, y que en algún caso las toman también, van a investigar o analizar la cuestión del espacio lleno vacío, de las condiciones topológicas y fenomenológicas. Y acá es donde se potencia esta cuestión del espacio de la ciudad, que adquiere sentido más allá del espacio del conjunto, ¿sí? Del espacio semipúblico del conjunto, y la multiplicidad de relaciones que se pueden dar en él. Estas viviendas van a trabajar una idea de ciudad que está experimentada o que está trabajada desde el situacionismo, ¿sí? Como un movimiento de un grupo de gente que experimenta la ciudad a partir, o el territorio a partir de construir situaciones diversas, ¿sí? En general frente a paisajes o a situaciones urbanas periféricas, que pueden entenderse como espacios degradados, y sí, digamos, desbordados por el tema de las infraestructuras, aparece esta reapropiación lúdica, un poco lúdica del espacio, entendida a partir del recorrido y de la conexión de los espacios públicos. Entonces, este proyecto vuelve a ser, este es otro concurso, como veíamos el de Hampton Riboira, cuyo lema, cuya consigna principal es construir estas situaciones, ¿sí? Entender la ciudad desde la experiencia individual, dejando atrás todo tipo de planteo funcionalista. Entonces, entendiendo la apropiación desde lo lúdico, van a trabajar el espacio urbano del cero, casi liberándolo al máximo posible, y entendiendo como esta planta baja, una superficie activa, una especie de, ellos le llaman alfombra verde, donde las actividades del usuario van variando, ¿sí? En lo cotidiano, en el día a día, según esa hora del día y según las situaciones diversas. Entonces, esta alfombra equipada, que le llaman equipada con no solo comercio, sino talleres, consultorios, estudios y ateliers, va a estar enganchada al tejido urbano circundante, en este caso a partir de estos planos que están coloreados de verde. Entonces, el agrupamiento en sí son 4 objetos arquitectónicos, ¿sí? 4 objetos que como bloques compactos se organizan un poco en relación a estas distintas situaciones cotidianas. Y también un poco respetando, y volvemos a esto o reconociendo situaciones viarias más o menos principales y secundarias,
pero que va a generar o impactar estas situaciones viarias en cuanto a las tensiones que se generan dentro del conjunto. ¿Sí? El movimiento de estas piezas, bloques compactos, no es casual. Van a ir acomodándose o intentando generar y provocar situaciones diversas y variadas en ese sector de ciudad. ¿Sí? Como por ejemplo, acá están las estrategias, una idea de continuidad a partir de una calle secundaria y con una actividad de un flujo mucho menor, en relación a el impacto que puede llegar a tener esta vía, que es una vía principal y de conexión casi regional, que va a mover o va a provocar el movimiento de los volúmenes para generar una especie de plaza de acceso. Bien. Volvemos entonces a esta idea, bueno, de los 4 bloques que se organizan, y en sí mismos estos bloques se van a organizar internamente a un patio. Esto lo voy a pasar rápido porque no es parte de este encuentro, pero que bueno, se van a organizar internamente en torno a un patio que va a estar iluminado y ventilado cenitalmente. Este es el espacio por excelencia en donde los autores creen que se desarrollarían las actividades vecinales y las relaciones vecinales, tanto en vertical como en horizontal. Y la envolvente, otra vez, va a buscar una imagen contemporánea a partir de láminas y paneles de aluminio anodizado, con esta posibilidad de cambio en el día también, paneles corredizos, permeabilidad en algunos casos y cierre en otros casos. Bueno, como esto también es un aporte a la relación con la ciudad. Y bueno, este sí es el último. Bueno, ahora paso. Esto va a trabajar esta cuestión de las situaciones pasivas, del diseño pasivo, porque ese vacío central, ¿sí? Donde ellos recrean las situaciones de convivencia vecinal, este vacío central va a tener, y esa iluminación cenital que permite la entrada de una buena iluminación, además va a tener esta especie de compuertas practicables, movibles, que van a generar un enfriamiento y una ventilación del aire a partir de un plano de agua que va a estar alojado en la planta 0 para ellos, que va a enfriar este espacio interior. Además, cada vivienda va a tener este diseño de ventilación cruzada, va a permitir la ventilación cruzada, y bueno, y cuestiones que van a tener que ver con condiciones acústicas, de protección, de inercia para las distintas épocas del año, que van a ser consideradas en términos de climatización y de el aprovechamiento pasivo de las condiciones climáticas. O sea que ese vacío central cumple diversas funciones. Bueno, y ahora sí, por último, es un concurso en Rosario, es en un barrio, este es un concurso que no se llegó a construir todavía en el 2014, pero bueno, me pareció importante en términos de que retoma esta idea de pensar los corazones de manzana de las manzanas, tradicionales. Entonces, como ensayos de reflexión, más que nada. En el caso de esto, es un barrio residencial de escala media, y sí, o sea, podemos ver cómo en este grafiquito va a haber un intento desde el diseño de conexión a partir de bloques sueltos con el corazón de manzana, y una idea de continuidad con el perfil urbano existente, ¿sí? Entonces, otra vez nos enfrentamos a pensar
cómo la porosidad y la permeabilidad de los espacios interiores, vacíos, semipúblicos o públicos, pueden colaborar en las calidades urbanas de la ciudad, ¿sí? En este caso es un proyecto que va a trabajar la espacialidad a partir de 3 estrategias de corte. O sea, en sí es esto que veíamos de 4 volúmenes independientes, van a intentar esa permeabilidad con el corazón de manzana, mientras que una pieza alargada, compacta, a manera de tira, va a ser la que se relaciona con la ciudad. Pero esa puede ser una estrategia de inserción general, pero desde el corte también van a trabajar una estrategia de corte a partir de 3 situaciones de diseño particulares, que es bajar la altura hacia la calle, ¿sí? Desarrollar este prisma completo que le va a otorgar esta continuidad al perfil urbano, y la optimización y mejoramiento, por supuesto, del asoleamiento del patio central. A su vez, el despegue de este volumen de la planta baja le permite cierta permeabilidad y cierto reconocimiento, que lo vemos acá, a partir, bueno, de establecer esta recreación de las relaciones vecinales en un patio central alargado, ¿sí? Volviendo al anterior, este prisma compacto deja esa planta libre hacia la calle y los 4 volúmenes verticales que van a articularse a partir de terrazas que son parte de ese volumen interior del corazón de manzana, ¿sí? Participando de ese interior corazón de manzana. Por otro lado, es importante también establecer que la conexión entre el espacio privado de la residencia y el espacio público se da a través de un equipamiento, ¿sí? Que va a definir el acceso, ¿sí? Va a enmarcar el acceso y va a llevar al usuario a esta situación interna de patio del conjunto, recreando o intentando recrear las relaciones vecinales no solo en el espacio totalmente público de la vereda, sino también en una situación interior. Por eso también nosotros hablamos de espacios inespecíficos, ¿sí? A partir de esta idea de espacios que pueden ser los espacios intermedios también, como pasarelas, palieres, corredores. Solo una salvedad en este caso que va a tener que ver con este corredor, que la vamos a ver particularmente en tercero, y lo digo porque lo vamos a trabajar después en lo que es armado y organización, que podemos pensar que a veces estos espacios inespecíficos pueden invadir situaciones totalmente privadas del espacio social de la vivienda. Vamos a ver cómo hay diferentes, que bueno, Henke y el caso del conjunto en Viena lo logra a partir de generar unos patios, ¿sí? En estas situaciones para evitar el contacto de la circulación pegada a la vivienda. Bueno, hasta aquí hemos llegado.